Bueno, las comunas rurales esperan poder contar con mayor apoyo policial. Esto tras el anuncio del gobierno para aumentar el contingente en la región metropolitana a 500 carabineros. Para los alcaldes de Quilicura, Talagante y Lampa, las balaceras ocurridas en sus comunas demuestran un aumento en el poder de fuego y el avance del crimen organizado en sus sectores producto de la falta de carabineros. Ayer se amplió el plazo de la detención de 3 personas por lo que ocurrió en Lampa, y de todo nos va a contar a esta hora Richard Jiménez. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Sí, vamos a hablar sobre la ampliación de detención de los 3 detenidos por el caso de Lampa y además señalar que tras conocerse la ampliación de la detención y formalización de cargo en contra de 3 personas, después se supo que el tribunal ordenó la reserva de la investigación por este hecho durante 40 días, lo que va a impedir que abiertamente se hable desde el Ministerio Público, así como también desde la Policía de Investigaciones. Pero decíamos que distintas balaceras aquí en la capital han dejado a 16 personas asesinadas en 3 días prácticamente, y el más reciente, el que ocurrió en Lampa, con estas 5 personas fallecidas que fueron acribilladas, hecho que ha impactado y ha generado preocupación entre vecinos del lugar, estos Chorrillos 2 de Lampa, donde hemos estado. Tenemos el relato de una de las vecinas próximas al sitio en que se realizó esta fatal celebración. Aseguró ella que el crimen organizado se ha tomado la comuna debido a la poca capacidad policial de la zona. Escuchemos su relato. Uno llama y no aparecen, o sea, no hay dotación. Lampa está súper abandonada. Y sobre todo los sectores rurales, que son las partes donde están ocurriendo tantas cosas, que ya no es la primera vez. Hay que estar resguardándose a las 7 de la tarde. Lampa se ha convertido en una ciudad sin Dios ni ley. Aquí va a haber que protegerse como uno pueda. Mi casa está llena de cámaras. Ese mismo testimonio, Richard, lo escuchamos en distintos medios ayer, repetido 1 y 1000 veces. Los vecinos tienen una sensación de inseguridad tremenda, acrecentada desde que hizo noticias. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa y gigantesca toma en Lampa? Con una población ahí, parece ser mayoritariamente irregular y en una ocupación absolutamente fuera de la ley. Y eso ha acrecentado la sensación de inseguridad de los vecinos. Ahora, en ese escenario es que escuchábamos y destacábamos también en titulares que el alcalde de Lampa, que ya venía planteando esto desde el día de la balacera, tuvo la oportunidad ayer de plantear su petición de más refuerzo policial y una comisaría en la comuna, en el mismo Palacio de la Moneda, a lo cual además tuvo respuesta. Cuéntanos de eso. Sí, llegó hasta el Palacio de la Moneda el alcalde Jonathan Opaso, el alcalde de Lampa, se reunió con la ministra del Interior, Carolina Toá. Aquí la autoridad municipal planteó la necesidad de una nueva comisaría para su comuna, ya que dice que la unidad del sector se comparte con Tiltil y según Opaso no se da abasto por las grandes distancias que separan a una y a otra comuna en el amplia zona de la zona norte de la ciudad de Santiago. Lo que estamos levantando es la necesidad de una mayor sensación de seguridad, presencia policial, precisamente porque contamos con una única comisaría que atiende a 2 comunas, la de Tiltil y la de Lampa, con más de 1.100 kilómetros cuadrados de territorio. Si ocurre en paralelo un evento delictual en la comuna de Tiltil y de Lampa, el tránsito mínimo va a ser de 45 minutos. El año pasado también lo que se denominó el baby shower, que con condiciones muy similares, entonces pareciera ser que hay antecedentes que se repiten y que nos pueden permitir poder anticipar un accionar en los próximos eventos. Claro, y el alcalde Opaso, Richard Mauricio, dice que la comisaría atiende a 2 comunas. Efectivamente, es una unidad policial que atiende a Lampa y Tiltil y abarca nada más y nada menos que 1.100 kilómetros de territorio. O sea, de eso estamos hablando. Y lo otro que planteaba el alcalde era como la reiteración al menos un par de veces de hechos muy similares, y él ponía esto del baby shower, ¿no? Esto que pasó en Lampa el 9 de abril del 2023, que fue en otra parcela, o sea, en un escenario parecido, y ahí 4 hombres y una mujer, también todos venezolanos, fueron asesinados a tiros tras un supuesto baby shower. Entonces el alcalde ve una evidente similitud entre ambos casos. Por lo pronto 5 personas fallecidas en ambos de ellos. No es un hecho solo de Lampa, porque hay otras comunas del borde, por decirlo de alguna manera, de la región metropolitana que están hoy día reclamando lo mismo, Richard. Fíjense que estamos hablando de comunas rurales de la región metropolitana, del centro del país, donde los ojos tenían supuestamente aún más puesto del sistema policial, pero no ocurre así. Y de hecho hay algunos expertos que plantean la necesidad de multiplicar el uso de drones, de la inteligencia artificial, de la inteligencia automatizada,
para supervigilar zonas que están apartadas de los cascos urbanos. Eso es lo que ha surgido como planteamiento experto en las últimas horas, sobre todo tras lo que ocurrió en Lampa, en esta localidad rural de la ciudad de Santiago, con las 5 personas fallecidas. Todos coinciden los alcaldes que falta carabineros. En esta línea, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, aseguró que su comuna pareciera no ser prioridad, en lo que señala que el plan Calle Sin Violencia no ha resultado y que el homicidio en contra de 4 menores de edad el fin de semana evidenció el alto poder de fuego que tienen las bandas criminales, razón por la cual Bobadilla espera tener, dijo, más apoyo por parte de las policías y de la Fiscalía. Otra comuna que ha pedido mayor apoyo es Talagante, en donde también el fin de semana ocurrió una balacera que dejó a 2 personas fallecidas. De hecho, uno de los colegios de Talagante, el colegio El Niño de Jesús, canceló sus clases para hoy por un funeral considerado de alto riesgo. Para el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, no se puede comparar la capacidad policial de las comunas de esta zona, de la zona del área rural de la ciudad de Santiago, con otras del Gran Santiago que están más bien en el radio urbano. Con los contingentes que cuentan las comunas rurales no se comparan con los contingentes que tienen otras comunas, y es una cosa fundamental en la que aquí hay que ponerse de acuerdo, ponerse a trabajar, y una de las cosas que hay que hacer es aumentar las dotaciones policiales y aumentarlas en los lugares donde hoy día estamos un poco, por así decirlo, en desventaja en lo que tiene que ver con los volúmenes de carabineros o fuerza policial presentes en nuestro territorio. Y para cerrar, el resumen de lo que sucedió ayer en la arista judicial y policial, podríamos decir, de lo que pasó en Lampa. Se amplió la detención de los 3 detenidos, va a quedar postergada la formalización para el día sábado, tras este hecho que ocurrió el martes 16 de julio con la muerte de 5 personas. De acuerdo a lo que puso la Fiscalía, Evinson Camacho, a quien se lo detiene por delito flagrante el mismo día, tras la llegada de carabineros a la parcela, cae una zanja y se le encuentra cerca de él un arma de fuego con número de serie borrado, que coincide con el calibre y la munición de los disparos en la balacera. Esta persona se encuentra en la puerta central y vía telemática fue sometida a la audiencia de control de detención. Aquello porque con la caída sufrió una fractura en una pierna y durante la audiencia se le vio consciente de todas maneras, dando su nombre y en cama. Los otros detenidos, que en presencia estuvieron en la sala de audiencia del Tribunal de Garantía, son Pedro Cedeño y Greimier Delgado, a quienes se les detiene luego una orden verbal otorgada por el tribunal. Cedeño fue detenido por obstrucción a la investigación. ¿Por qué razón? En sus primeras declaraciones a la policía había sostenido no saber nada de quién o quiénes podrían estar vinculados al hecho y al lugar donde se estaba realizando y por qué se estaba realizando la celebración allí. Llegó a borrar mensajes y otras informaciones que lo vinculan a la parcela, como el DJ del lugar. Finalmente era el DJ del lugar. Según la Fiscalía, Cedeño solía ser el intermediario entre el dueño de la parcela y los que pagaban por el arriendo, por lo tanto sabría quién habría arrendado la parcela el día de esta masacre y tendría vínculos también o sabría de quién se trataría una de las personas fallecidas, que tiene antecedentes por tráfico de drogas como Tusi. Sobre Greimier Delgado se dijo que llegó a la fiesta en Lampa en un automóvil robado en la estación central y de ahí que fuera detenido también por receptación. Tampoco en su momento habría colaborado con los detectives diciendo de cómo habría llegado al lugar. Claro, ahí eso es bien relevante lo último que tú relatas, Richard, ¿no? Porque estamos hablando, lo contábamos desde ayer temprano, de porte de armas, de receptación y de obstrucción a la justicia. Ninguno de los 3 detenidos tiene cargos por homicidios, por lo tanto lo que ahora queda es determinar qué grado de participación tuvieron en el crimen en sí y dar con quienes percutaron los tiros que terminaron finalmente con el asesinato de estas 5 personas. Y hay una investigación que es bien compleja, lo decía también ayer la Fiscalía, la Policía, porque estos son lugares alejados. Estamos hablando de una parcela, en un cerro, habrían ellos escapado en un auto, y hay una dificultad, por ejemplo, que no hay cámaras, ¿no? Que es una herramienta de investigación con la que cuentan las policías y la Fiscalía en otros escenarios. Pero estas 3 personas detenidas, ninguno por homicidio, al menos por ahora, y habrá que determinar qué grado de participación tuvieron en el crimen en sí y dar con los responsables directos de esos asesinatos, ¿no? Sí, y sabemos que hay gente que está colaborando, pero obviamente de ahí la reserva en la investigación que se mantendrá por 40 días. Eso es muy importante también señalarlo. Sí, lo que también queda claro, Richard, es que se empieza a configurar ya un cuadro un poquito más definido que el de las primeras horas, en las cuales el mismo fiscal ahí en terreno había advertido que
que había elementos que pudieran relacionar esta situación con crimen organizado, pero que no era muy temprano para afirmar una cosa u otra. Pero el paso de las horas ha venido dando cuenta que esto era más que una balacera de una riña dentro de un festejo. No, aquí claramente o aparentemente había algo más allá de eso. Sí hay signos de crimen organizado, de banda, de algún choque entre grupos que se produjo allí. Algunos mencionaron una emboscada, un grupo que llegó a intervenir y que se trenzó en este enfrentamiento con otras personas que estaban. En fin, hay pistas que van sugiriendo un conflicto que no fue tan circunstancial como pareció tal vez para algunos en un primer momento. Y queda la duda a propósito de lo que tú planteabas sobre el tiempo de detención extendida para ir avanzando hacia la investigación. Bueno, ya está este detenido, con un plazo de investigación de 40 días, como tú decías. Me refiero al hecho de que tiene que configurarse bien las medidas cautelares también, porque queda por ahora en prisión preventiva, pero vamos a ver qué pasa con estas personas que justamente no están imputadas por la autoría directa de los disparos. No, claro, ese es el punto. Entonces, las penas a las que se enfrentan, por ejemplo, por obstrucción a la justicia, su mismo defensor decía, en el caso de ese imputado, eso tiene penas muy bajas, entonces no correspondería. No vaya a ser que esto se revierta en la Corte de Apelaciones y se frustren los intentos de la Fiscalía. Estimo que mucha gente vio lo que ocurrió y mucha gente se ha negado a prestar una primera declaración, y con el paso de las horas y del trabajo policial esto ha estado dando resultados. O sea, se podría ir cambiando, efectivamente. Claro, y eso es lo que ha pasado con los primeros 3 detenidos, que negaban algo y finalmente terminan afirmando aquello, y ahí se está haciendo un rastreo y un trabajo bastante sigiloso, podríamos decirlo, por parte de la policía, que pueden definitivamente dar con nombres y apodos de quienes perpetraron los homicidios. Se usó al menos 2 armas de fuego, en la que estaba en poder de uno de los imputados, que según la defensa es porque estaba cerca del arma, no porque según dice la Fiscalía la portaba, pero bueno, es una más bien corresponde al litigio entre abogados. Pero también había otra arma de fuego que fue allá en el sitio del suceso. El problema aquí surge es que ¿qué ocurre si aquella persona que disparó es un ciudadano extranjero, como la mayoría de los que estaban ahí, venezolanos o dominicanos, eran irregulares y habían ingresado a Chile por pasos irregulares? Bueno, sabemos que muchas veces ocurre y ha ocurrido que escapan rápidamente de Chile. Sí, poco control hay en una frontera muy impermeable. Ya, corrijo yo, no era prisión preventiva, sino que está la detención extendida, digamos, hasta el sábado. Todavía no hay resolución sobre medidas cautelares, y por eso planteaba la duda que dejaban sembrada ayer abogados defensores respecto de que, como no son los hechos más graves los que se están imputando por ahora, pudiera haber cautelares menos gravosas, en una de esas alguna medida más bien leve. Porque las penas por obstrucción a la justicia, decía ese abogado, no son muy contundentes. Richard, te dejamos en cualquier minuto, apenas haya novedades nos reconectamos. Gracias, Richard.